Hola, estamos en álgebra y trigonometría en la unidad 3 de polinomios en la parte de sucesiones aritméticas y geométricas, además de notación sumatoria y productoria. Comenzamos este estudio con la definición de progresiones aritméticas. Para este caso, una progresión aritmética es una sucesión de números A1, A2, AN, en fin, de forma tal que la diferencia de dos términos sucesivos, cualesquiera, es la misma, es constante. Siempre va a ser un número d. Tengo un término y el anterior, hago la diferencia y siempre es el mismo número d, independientemente de los dos términos sucesivos que esté tomando. A esa diferencia se le denomina diferencia común. Miremos esto en un ejemplo. Si tenemos esta sucesión donde los primeros términos son 2, 5, 8, 11, 14 y podemos seguir, nos damos cuenta que si tomamos estos dos primeros términos y restamos el segundo término menos el primero, la diferencia es d. Si tomamos el tercer término menos el segundo, la diferencia es este d, que es 3. Si tomamos este cuarto término menos el tercero, 11 menos 8, la diferencia sigue siendo d, o sea 3, que es lo que nos remarcan en esta parte. Gráficamente tendríamos lo siguiente. Si el primer término es 2, el segundo término es 5, la diferencia está marcada con rojo, serían estos 3. Luego, pasamos de 5 a 8, la diferencia serían ya estos 3 términos que están marcados con rojo, y así podemos continuar. Nos damos cuenta que la diferencia siempre es constante y es 3. Continuando con progresiones aritméticas, consideremos el siguiente teorema. Este nos dice que el término enésimo a sub n de una progresión aritmética A1, A2, AN y así sucesivamente, con diferencia conocida d, viene dado por ese término enésimo a sub n se podrá escribir en términos del primer término de la sucesión, o sea, a sub 1, más n-1 veces la diferencia d. Si miramos las siguientes diferencias, el segundo término menos el primero, sabemos que esto nos tiene que dar la diferencia de, si tomamos el tercero menos el segundo, cuya diferencia también da d, el cuarto menos el tercero, y así continuamos hasta el término a sub n menos el término a sub n menos 1, en todos los casos obtenemos d. La cantidad de igualdades que tenemos acá son n menos 1. Si hacemos la suma, en el lado izquierdo solamente se salvaría el término a sub 1, porque todos los demás se cancelan, y el término a sub n, que es lo que estamos señalando acá, el término a sub n menos el término a sub 1, y en el lado derecho tendríamos n menos 1 veces el término d. A partir de esta igualdad, si despejamos a sub n, obtenemos la igualdad que nos muestra el teorema. Miremos un ejercicio relacionado con este teorema. Nos dicen, halle el término en el lugar 12 de la progresión aritmética, cuyo primer término es 10, el segundo término es 7, el tercer término es 4, y así continuaremos hasta encontrar el término 12, que sería el pedido. Miremos cómo sería la estructura del término a sub 12. Sería a sub 1 más 12 menos 1, o sea 11 veces la diferencia d. En la solución tenemos que el término a sub 1 es 10, efectivamente. La diferencia, tomamos por ejemplo el término a sub 2 menos el término a sub 1, la diferencia es menos 3. Y n, en este caso, sería 12, porque es el término a sub 12. Así, el término en la posición 12, o sea, a sub 12 es a sub 1 más n-1, o sea, 12 menos 1, multiplicado por la diferencia, que es menos 3. Y al hacer las operaciones tenemos que esto será igual a menos 23. Continuando con progresiones aritméticas, tenemos el siguiente teorema. La suma S sub n de los n primero términos de una progresión aritmética a sub 1, a sub 2 hasta a sub n,
o sea, S sub n igual a A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 hasta A sub n, para la progresión aritmética con diferencia d viene dada por S sub n igual a n medios multiplicado por A sub 1 más A sub n, o en términos de A sub 1 se puede escribir como n medios multiplicado por 2 A sub 1 más n menos 1, la diferencia d. En este caso, cada uno de los términos A sub 2, A sub 3 hasta A sub n se puede escribir en términos de A sub 1 y d. Este término A sub 2 será A sub 1 más 2 menos 1d, eso lo estudiamos anteriormente. A sub 3 se podrá escribir como A sub 1 más 3 menos 1 por d, y así podemos seguir hasta el último término A sub n, que lo podemos escribir como A sub 1 más n menos 1 por d. Además, si agrupamos términos, tenemos A sub 1, A sub 1, A sub 1, A sub 1. ¿Cuántas veces? N veces. Y los términos que están multiplicando a d, aquí es 2 menos 1, que es 1. Aquí es 3 menos 1, que es 2. Y así podemos seguir hasta el término n menos 1, todos ellos multiplicando a d. Ahora bien, esta suma, recordando la suma de Gauss, se podrá escribir como n menos 1 multiplicado por n sobre 2 y todo multiplicado por d. Acá tenemos el mismo término n veces A sub 1, en donde si sacamos factor común n medios, tendremos entonces que aquí me va a quedar A sub 1 multiplicado por 2 y acá me va a quedar n menos 1 multiplicado por d. Este 2A sub 1 lo puedo escribir como A sub 1 más A sub 1 y este término n menos 1d, donde lo que tenemos aquí es la escritura de A sub n. Acá tenemos el término A sub 1 multiplicado por n medios, que es la igualdad que tenemos acá a la izquierda, y esta es la igualdad que tenemos a la derecha. Miremos el siguiente ejercicio. Me dicen, halle la suma de los 10 primeros términos de la progresión aritmética, menos 5, menos 1, 3, 7 y así sucesivamente. Entonces, al resolverlo, el término A sub 1 es menos 5. La diferencia es 4. La diferencia podemos chequear fácilmente entre dos términos sucesivos, es 4. Y en este caso, como es la suma de los 10 primeros términos, n vale 10. Entonces, podemos usar esta igualdad para encontrar el valor. Tenemos que es n medios, 10 medios, multiplicado por 2 A sub 1, A sub 1 es menos 5, 2 por menos 5, más n menos 1, 10 menos 1 multiplicado por la diferencia que es 4. Al hacer las operaciones obtenemos que el valor de la suma es 130. Pasemos ahora a lo que se conocen como progresiones geométricas. Miremos esta definición. Una progresión geométrica es una sucesión de números A1, A2, AN y así sucesivamente, tal que el cociente de dos términos consecutivos, cualesquiera, es constante. Es decir, si tomamos el término A sub n más 1 y lo dividimos por el término A sub n, siempre nos va a dar R para cualquier n igual a 1, a 2 o n igual a 3, en fin. A la constante R se le denomina razón. Entendamos esto con un ejemplo. Consideremos esta sucesión un medio, luego un cuarto, un octavo, un 16avo y así sucesivamente. Me dicen que esta sucesión es geométrica con razón R igual a un medio. ¿Por qué? Si tomamos, digamos, el término A sub 2 y lo dividimos por el término A sub 1, estos dos términos consecutivos, hacemos el cociente y nos va a dar un medio. Por ejemplo, si tomamos el término A sub 3, que es un octavo, y lo dividimos por el término A sub 2, que es un cuarto, seguimos obteniendo un medio. Siempre vamos a obtener un medio al hacer este cociente de dos términos sucesivos. Gráficamente, para entender esta sucesión, es como si tomáramos un cuadrado del lado 1, lo dividimos a la mitad, esto sería un medio, toda esta otra mitad sería un medio, pero esta otra mitad la dividimos en dos,
aquí tendríamos un cuarto y esta otra mitad la dividimos en 2 y aquí tendríamos un octavo y así podemos seguir. Entonces, esta es una forma gráfica de entender lo que está sucediendo con esta sucesión geométrica. En progresiones geométricas tenemos el siguiente teorema respecto al término enésimo a sub n, y me dice que dada una progresión geométrica a sub 1, a sub 2, a sub n y así sucesivamente con razón r, el término enésimo a sub n viene dado por el primer término a sub 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Esto surge pues el cociente entre dos términos consecutivos, en este caso a sub 2 sobre a sub 1, es r, como lo estudiamos antes. De acá a sub 2, al despejar, sería igual a r por a sub 1. Lo mismo ocurrirá con los dos términos consecutivos a sub 3 sobre a sub 2, cuyo cociente es r. Despejamos a sub 3 y es igual a r por a sub 2, y a su vez a sub 2 será r por a sub 1. Entonces acá nos va a quedar r multiplicado por r a sub 1, o sea r al cuadrado por a sub 1. De nuevo, a sub 4 sobre a sub 3 es igual a r, despejamos a sub 4, que es r por a sub 3, y a sub 3 era r cuadrado por a sub 1. Entonces nos va a quedar r por r cuadrado, o sea r a la 3 multiplicado por a sub 1. Nos vamos dando cuenta del patrón de comportamiento. Así, cuando lleguemos hasta a sub n sobre a sub n menos 1, cuyo cociente es r, despejamos a sub n, que es r por a sub n menos 1, y entonces siguiendo el patrón de comportamiento aquí obtendremos que será igual a r elevado a la n menos 1 multiplicado por a sub 1, que es lo que nos está ofreciendo el teorema. Miremos algunos ejemplos de progresiones geométricas. En este caso tenemos 5, 25, 125, 625. Si hacemos el cociente entre dos términos consecutivos, por ejemplo 25 sobre 5, la razón es 5, pueden chequear por ejemplo que 625 sobre 125 sigue siendo la misma constante, 5. Entonces el término a sub n sería 5 multiplicado por la razón, que es 5, elevado a la n menos 1. Entonces 5 por 5 a la n menos 1, el término a sub n es 5 a la n. En este segundo ejemplo tenemos 8, 4, 2, 1, en fin, nos dicen que es una progresión geométrica, pues si tomamos 4 sobre 8, el cociente nos da 1/2, y de la misma forma, si tomamos por ejemplo el tercer término, 2 sobre el segundo término sobre 4, es 1/2, o el cuarto término sobre el tercer término nos va a dar 1/2. Entonces en este caso, la razón es 1/2 y el primer término es 8, entonces el término a sub n es a sub 1, que es 8, por la razón, que es 1/2 elevado a la n menos 1. Acá tenemos otros ejemplos que dejamos de tarea, chequear que efectivamente la razón es la que nos están ofreciendo acá en cada una de las progresiones geométricas, y con el primer término y la razón, cómo quedarían cada uno de los términos a sub n en las progresiones geométricas dadas como ejemplo. El siguiente teorema nos habla de la suma parcial o la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Entonces, cuando tenemos dicha progresión con razón r diferente de 1, me dice que la suma de los n primeros términos será igual al primer término a sub 1 multiplicado por el siguiente cociente, 1 menos la razón elevado a la n sobre 1 menos r. Entonces por eso la condición que sea diferente de 1. Esto surge pues recordando que a sub n, el término enésimo a sub n es igual a sub 1 multiplicado por r a la n menos 1, como lo estudiamos antes. Pensemos inicialmente a qué será igual
1 menos r multiplicado por s sub n, o sea, por la suma parcial de los n primeros términos. Al distribuir esa suma con este 1 y con este r, me queda que es s sub n menos r por s sub n. Ahora, S sub n es la suma de los n primeros términos. Aquí lo ponemos a 1, a 2, hasta a n, menos r multiplicado por S sub n, que es la suma de los n primeros términos. A 1, más a 2, más a 3, hasta a n. Muy bien, nos damos cuenta que, dada esta expresión, todos los demás términos diferentes de a sub 1, o sea, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n, se pueden escribir en términos de a sub 1. A sub 2 como r a sub 1, a sub 3 como r cuadrado a sub 1, y así podemos seguir hasta a sub n como r elevado a la n menos 1 por a sub 1. Y lo mismo hacemos acá dentro del paréntesis. A sub 2 r a sub 1, a sub 3 r cuadrado a sub 1, hasta a sub n r a la n menos 1 por a sub 1. Ahora, en todas partes está a sub 1, que podemos sacar como factor común. Y entonces me quedaría a sub 1, en esta primera parte quedaría multiplicando a 1 más r cuadrado hasta r a la n menos 1. Y acá nos quedaría multiplicando a r por, aquí quedaría 1 más r cuadrado hasta r a la n menos 1. Luego, al hacer en esta parte el producto por r, nos quedaría menos r por 1 queda menos r por r queda menos r cuadrado, menos r por r cuadrado queda menos r a la 3, y así podemos seguir hasta menos r por r a la n menos 1 queda menos r elevado a la n. Y luego, de simplificar, dado que aquí tenemos r con menos r y se va a ir, aquí tenemos r cuadrado con menos r cuadrado, y así podemos seguir. Aquí tenemos r a la n menos 1 con menos r a la n menos 1. Lo único que se va a salvar en todo lo que está en la expresión entre corchetes es el 1 y el último término. 1 menos r a la n. De esta última igualdad es fácil llegar a la expresión que nos están dando, pues este término 1 menos r lo podemos pasar a dividir para que nos quede que s sub n es a sub 1 multiplicado por 1 menos r a la n dividido 1 menos r. Miremos el siguiente ejercicio asociado con el teorema. Nos dice: halle la suma de los 7 primeros términos de la sucesión 5 menos 10, 20 y así. Entonces nos toca identificar cuál es el primer término, en este caso es 5, quién sería entonces la razón y cuál sería n, que en este caso es 7. Pues efectivamente a sub 1 es 5, la razón podemos tomar dos términos consecutivos, por ejemplo menos 10 sobre 5, que nos va a dar menos 2, y n es la suma de los 7 primeros términos. En este caso, al sumar esos 7 primeros términos, s sub 7 tendremos que es 5 multiplicado por 1 menos la razón, menos 2 elevado a la 7 sobre 1 menos 2. Al hacer las operaciones obtenemos que esa suma de los 7 primeros términos es 215. A continuación hablaremos de sumatorias y productorias. En ocasiones es necesario escribir de forma compacta la suma de m términos, digamos a sub 1, a sub 2 hasta a sub m. Para este propósito se utiliza la letra griega mayúscula sigma, esta que estamos señalando acá, de la siguiente forma. Si queremos hacer esta suma, a sub 1 hasta a sub m, entonces se puede escribir de forma compacta a través de la letra griega sigma, donde el subíndice es k, que se mueve desde 1 hasta m, y el término en este caso sería a sub k.
En esta expresión, k representa el índice de la suma, a sub k se va a llamar el término késimo, y los números 1 y m son los límites inferior y superior de la suma respectivamente. Miremos esto con un ejercicio. Si nos dicen represente de manera compacta o con notación sumatoria esta suma que tenemos acá, x a la 1 más x a la 2 más, y así podemos seguir hasta x a la 7, entonces los límites para acá son desde 1 hasta 7 y el término sería x elevado a la k. Efectivamente, tenemos que esta suma se puede escribir como sigma o sumatoria desde k, desde el índice moviéndose, desde k igual 1 hasta 7, y el término késimo sería x a la k, porque la estructura de la suma son los términos elevados a la k. Una manera más general de representar a través de la notación sigma una suma de números es con funciones. Si tenemos una función f que va a depender del índice k, con k moviéndose desde un número m hasta un número n, entonces tenemos que la sumatoria desde k igual m hasta n de una función f con argumento k será igual a la función f evaluada en k igual m, luego la función f evaluada en el siguiente término que sería m más 1 más, y seguimos con la suma hasta terminar con la función f evaluada en el último término que sería n. Obviamente todos estos términos deben pertenecer al dominio de la función. K de nuevo es el índice de la sumatoria, m el límite inferior y n el límite superior. Miremos cómo sería el ejemplo estudiado anteriormente con esta notación más general. Si tenemos que la función f de k es x elevado a la k, entonces la suma desde k igual 1 hasta 7 de la función f de k es la suma desde k igual 1 hasta 7. La función f de k es x elevado a la k, y si hacemos la expansión, cuando k es igual a 1 tenemos x a la 1 más, cuando k es igual a 2 x al cuadrado, cuando k es igual a 3 x a la 3, y así seguimos hasta que llegamos que cuando k es igual a 7 tenemos x elevado a la k, o en este caso 7, x a la 7. En este teorema nos hablan de algunas propiedades de la sumatoria. Tenemos f y g funciones. Esas funciones van a depender de k o van a tener argumento k. M, n, k y p enteros pertenecientes al dominio de ambas funciones, y c una constante real. Entonces, las propiedades que tenemos son las siguientes. La primera es que el operador sumatoria es un operador lineal, es decir, distribuye bajo la suma o la resta de funciones. Se llama propiedad aditiva. Adicionalmente, que cuando tenemos una constante multiplicada por f de k y todo esto dentro de una sumatoria, esta constante la vamos a poder sacar fuera de la sumatoria. Quedaría la constante multiplicado por la suma desde k igual m hasta n de la función f de k. Eso se conoce como la propiedad distributiva. La tercera propiedad lo que me dice es que cuando tenemos la suma desde k igual m hasta n de una constante, es decir, esto no depende del índice, no depende de k, esto será igual a la constante multiplicada por este número, que es n menos m más 1. Y el caso particular es que cuando m es igual a 1, entonces aquí tendría 1 menos 1 más 1 se iría, me quedaría simplemente n. En el caso particular de m igual 1, la sumatoria va a ser igual a n multiplicado por la constante c. Eso se conoce como la propiedad homogénea. Y la última propiedad
me dice que cuando tengo esta estructura, la suma desde k igual 1 hasta n, de la función evaluada en k menos la función evaluada en el valor anterior, en k menos 1, me están diciendo que todos los términos se van a cancelar, excepto el último término, f sub n, se va a sobrevivir, y el primer término, f evaluado en 0. Esta propiedad se conoce como la propiedad telescópica. Miremos algunos ejemplos. En este primer ejemplo me dicen a qué será igual la suma desde igual 1 hasta 3 de 5 por x a la y. Bueno, aquí aplicamos la primera propiedad, la segunda propiedad, perdón, que es que podemos sacar este 5 fuera, y va a ser la suma desde igual 1 hasta 3 de x a la y, que esto es 5 multiplicado por, cuando y vale 1 va a ser x a la 1 más, cuando y vale 2 será x al cuadrado más, cuando y es igual a 3, y ahí paramos, es x a la 3. Esta expresión es esta expresión. En este otro ejemplo tenemos la suma desde igual 1 hasta 3 de la constante 120. Caemos en este caso particular, entonces esto va a ser igual a n3 multiplicado por 120, que es 360. Para terminar, estudiaremos productoria. Este símbolo nos va a ayudar a denotar el producto de los términos a sub 1 por a sub 2 por a sub 3 hasta a sub n, de la siguiente forma. Al hacer el producto, tendremos este símbolo de productoria con un subíndice que va desde 1 hasta n, y aquí tendremos otra vez un término iésimo, en este caso a sub i. Igual como ocurre con sumatoria, este será el índice, donde tenemos el valor inicial y el valor final, y aquí tenemos el término a sub i. Estudiemos entonces esto con un ejemplo. Vamos a hablar un poco del factorial. La definición de factorial, que se lee n factorial, se define de la siguiente forma. Cuando n es un entero positivo, n factorial es el producto de los números desde 1 hasta n, o sea 1 por 2 hasta n. Y el caso particular, cuando n vale 0, el factorial se define como 0 factorial igual a 1. Traemos este ejemplo porque este producto se puede escribir en términos de la notación de productoria. N factorial sería la productoria desde i igual 1 hasta n de i. Nos damos cuenta que cuando i vale 1 tendremos 1, cuando i es igual a 2, cuando i es igual a 2 tendremos 2, y así podemos seguir hasta cuando i vale n, que tendremos n, todos en producto. N factorial se puede escribir en notación productoria de esta forma. Y esto sería todo lo de esta parte.